una breve revisión de lo que trabajaron en la tarea. Recuerden que la tarea que estaba planteada en base a ustedes era encaminada hacia la lectura. Recuerden que debían hacerla o trabajarla con su familia. Entonces, quisiera que alguno de ustedes me cuente cuál fue su experiencia, qué le dijeron sus papás, sus hermanos, en cuanto a la actividad que realizaron, qué tan complejo fue realizarlo, teniendo en cuenta que trabajaron con sus familias y no de forma individual como normalmente lo hacemos. Entonces, ¿quién me quiere compartir su experiencia en base a la realización de la tarea? Que yo. A ver, María. A ver, la verdad, creo que, o sea, normalmente aquí en mi casa, no es que pasamos siempre juntos, ya que unos están jugando o así, pero creo que esta tarea nos unió por un largo momento y la verdad no fue nada difícil, pero siento que esto nos unió más y ya, y eso. Y fue la verdad una experiencia muy bonita. Y ya, así. Muchas gracias, Ajá. Mary. ¿Alguien más quiere compartirnos su experiencia en cuanto a la realización de la tarea? ¿Qué cosa? A ver. A ver, entonces vamos a empezar. Verán, vamos a hacer un recuento un tanto general de todo lo que hemos venido revisando. Y para eso necesito que por favor dentro de su cuaderno pongan la fecha del día de hoy. Pongan como el tema que vamos a trabajar hoy es un refuerzo de contenidos de esta semana y la que viene vamos a hacer un refuerzo de contenidos. Vamos a cerrar un poquito el tema. Entonces, por favor, pongan refuerzo de contenidos. Para llorar hay que creer. Estoy feliz de poderte romper la Entonces cabeza. van a poner la fecha de hoy y van a poner como tema. El tema que vamos a tratar es el refuerzo de los contenidos. Es decir, esta semana y la otra vamos a reforzar lo que hemos aprendido y vamos a cerrar un poquito. Nuestro tema de hoy, refuerzo de contenidos. Nuestro objetivo conocimientos adquiridos. Dicen, es necesario copiar el objetivo, ¿verdad? Y por favor, Ya. establecer los necesarios. Pío, pío. Listos. Ahora vamos a hacer una retroalimentación de una visión bastante general. A ver, nosotros sabemos que la asignatura de lengua y literatura es encaminada a estudiar dos cosas. Por un lado, si las separamos, son dos asignaturas totalmente distintas. Por un lado, el lado de la lengua es encargado de estudiar todo lo que tiene que ver con la comunicación oral. O sea, esta individual o grupal. Nosotros este año trabajamos mucho en lo que fue la comunicación oral de forma individual. ¿Qué formas de comunicación oral individual trabajamos? Trabajamos varias. Hicimos análisis en cuanto a esto de la comunicación oral. ¿Qué forma de comunicación oral fue? ¿Qué hicimos? Incluso hicieron un video ustedes con un tema. Encaminados. El discurso. Muy bien, encaminados el discurso. Entonces, lo que estudiamos este año, lo que estudiamos en relación a la lengua, comunicación oral, fue la parte del discurso. Recuerden que nosotros ya habíamos estudiado todo a fondo todo este tema. Entonces, luego de ser necesario, lo volveremos a retomar, ¿ya? Entonces, esta es la parte que revisamos, lo relacionado al discurso. La parte de la literatura, por otro lado, estaba encaminada a revisar dos cosas. Por un lado, esta estudia tres cosas, que no solamente es la comunicación oral. Estudia la parte de la redacción de textos, estudia la parte de la lectura de los mismos textos y estudia la parte de literatura tal cual sea literatura, es decir, de escritores, obras, etc. Estamos ahorita en la partecita de aquí,
Aquí nos detuvimos un momento en la redacción de los textos. Y para ello, vamos a recordar, muchachos, qué es un texto. Entonces, ¿alguien puede recordarme qué es un texto? ¿Qué es un texto en sí? ¿Qué es un texto? La unión de oraciones con un sentido, con un objetivo, un tema en específico. Ya, muy bien, Mica, podemos decir que es un conjunto de oraciones, un tema central. ¿Qué más puede ser un texto? La descripción de algo con un objetivo. Ya, exactamente, un texto siempre tiene un propósito o un objetivo. Bien, señor Robalino. Entonces, verán, desde ahora yo les anoto los puntos. Al final, quien haya acumulado más puntos tiene un buen Pasa el año. examen trimestral. Ya. Entonces, vamos a decir, nuestro texto es un conjunto de ideas. Ustedes saben que las ideas están representadas por las oraciones. En un tema central, como nos dijo Mica, se abarca un tema central, un tema principal o un tema central, un propósito, como nos dijo Andrés. Eso es lo que, en general, esto es un texto. Ahora, cuando dividimos a los textos en cuanto a los estudios literarios, hay tres tipos de texto. Vamos a estudiar. El texto puede ser el texto en prosa y el texto en verso. Recuerden que el texto en verso ya lo estudiamos en unidades anteriores. Inclusive revisamos lo de las figuras literarias para poder escribir bien una poesía. ¿Recuerdan esa partecita? Cuando revisamos las figuras literarias. Sí. Sí. En audio. Entonces, esa partecita de los textos en verso ya estaba revisada. En cuanto a los textos en prosa, estos textos en prosa se clasifican en dos. Entonces, estos textos en prosa pueden ser literarios, pero también pueden ser no literarios. ¿Cuál será la diferencia entre el uno y el otro? Que el uno es, o sea, de forma oral y la otra escrita. Cercano, Mica. Ambos son de forma escrita o pueden ser también de forma oral. Sin embargo, la diferencia tiene que ser un tanto más clara. Piénsenle, porque les doy un ejemplo para que puedan trabajar las diferencias. Un texto literario es una novela, es un cuento. Y un texto no literario es una biografía, es un manual, es una solicitud. ¿Puedo decirle, Alicia, A ver, que en el texto o sea, en la referencia que usted hace del cuento, pueden estar utilizando un lenguaje más informal y en la biografía, utilizan un lenguaje formal y con tales hechos, no sé. bien, Sarita. Ya, profe. Dígame. Tal vez puede ser el uso de figuras literarias también. Ya, muy bien. Bien, Juan O Pablo. también de estructura. Sí, incluso la estructura. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia puede haber dentro de los dos? Si El objetivo es una fantasía. La una es como para contar una fantasía y la otra es para contar hechos de realidades. Exacto. Bien, Mica. Dakia. Como el objetivo que tiene el texto, mientras el uno es con un objetivo más informativo, el otro puede tener como narrativo o para explicar alguna historia. Exacto, muchachos. Bien. Entonces, todos los ejercicios que me acaban de dar, vamos a terminar en lo siguiente. Los textos literarios nos sirven para entretenernos. Sí, nosotros leemos un texto literario o escribimos un texto literario con la finalidad de entretenernos, de pasar el tiempo y hacer algo chévere. Dentro de ellos están los cuentos, etc. Y también los textos literarios son un tanto ficción, es decir, sí son inventados a veces, aunque también combinan la realidad. Entonces tienen cierto nivel de ficción en cuanto a los textos literarios. Y una última característica que nos permite diferenciarlos es el lenguaje. Recuerden que cuando nosotros leemos una novela o alguna cosa, sí hay un tanto de lenguaje un tanto más formal. El lenguaje es un tanto más sencillo.
para poderlo entender. Y la última es que estos textos no caducan. Es decir, si leemos ahora El Quijote de la Mancha, va a seguir teniendo validez. Es decir, no tienen una fecha de duración. Duran por varios años de acuerdo a la calidad de la escritura. Ahora los textos no literarios son totalmente lo contrario. Estos textos tienen una finalidad práctica. Es decir, cada uno de ellos nos sirve para algo en especial. Por ejemplo, una biografía nos sirve para contar la vida de alguien más. Una solicitud nos sirve para pedir, una carta nos sirve para comunicarnos, etc. Entonces, todos los no literarios tienen utilidad práctica. Todos sirven para hacer una acción en específico. Ahora, estos textos no literarios no son nada de ficción, son 100% reales. Porque cuando escribimos la biografía de una persona, no podemos describir que esa persona fue un superhéroe. O han leído ustedes una biografía en la que diga que esta persona viene de la luna o nació en Marte. Ya. Los datos de una biografía son siempre reales. Por ejemplo, ¿qué datos encuentran ustedes en una biografía? Que saben Las ¿Dónde cosas que, nació? dónde Hechos nació, dónde importantes. murió, o, Sí, o así, y qué cosas hizo, qué cosas está haciendo en ese momento. Ujú. Exacto, muy bien. Francia también. Entonces, estos hechos son reales. Nadie se inventó la vida de alguien más, no solamente la recogieron y nos la están contando. Ahora, el lenguaje que utilizan estos textos, a ver, aquí debió haber puesto. El lenguaje que utilizan estos textos depende de su receptor. Por ejemplo, si yo quiero hacer una carta dirigida a mi amigo, le escribo con más confianza. Pero si quiero hacer una solicitud pidiéndole algo al rector del colegio, debo ser mucho más cuidadoso. Entonces, de los no literarios, el lenguaje depende siempre del receptor. Ustedes saben que de acuerdo a quien nos vaya a leer, es como debemos escribir. Y los textos no literarios sí tienen una duración. Por ejemplo, si yo escribo hoy una biografía, ¿será que la biografía puede durar 100 años? ¿O debe ser actualizada? No, debe ser actualizada según los hechos. Exacto, muy bien. La biografía Apura para que me vengas a ayudar. debe irse actualizando. Y se va actualizando, es más, siempre. Es decir, esta sí tiene un tiempo de duración. Cumplido ese tiempo de duración, necesita volverse a redactar. Eso en cuanto a los textos literarios y no literarios. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí. Sí. Ya. Entonces, eso con el tiempo de duración. Ahora, cuando nosotros estudiamos los textos literarios, porque los no literarios no nos corresponde estudiar, vimos dos tipos de textos no literarios que ustedes trabajaron. Al inicio, ¿qué fue lo que escribieron? Ensayo. Creo. No, solamente en esta unidad. Al inicio, recuerden que Ah. un conjunto de Un pasos. cuento o una narración que queramos. Hicimos una redacción Hicimos sobre un mito o una leyenda. técnica. Entonces, al inicio de este parcial hicimos una redacción en la que utilizamos un texto literario puro. Es decir, este era un cuento, era una novela, este era un texto literario puro. Pero también dentro de los textos literarios encontramos a los textos periodísticos. Es decir, los textos periodísticos que leemos en las semanas anteriores están dentro de lo literario. Que dentro de los textos literarios los cuentos, Para que se coma mi mamá. Chicas. fábulas, etcétera. Y dentro de los periodísticos que revisamos las semanas anteriores, ¿qué pudimos situar? Las editoriales. Las También noticia. vimos la noticia, Noticias. columna, La columna. artículo, reportaje, Críticas. crónicas, críticas. Crítica. Bien, entonces, todos están aquí. Reales, noticias, columnas, críticas, Reportaje. bien, Crónicas, críticas. exacto. Todo eso está dentro de lo periodístico. Existe también una pequeña diferencia entre estos y estos. La única diferencia está en que estos de literarios puros pueden ponerle un poquito de fantasía a lo que están contando, mientras que los periodísticos no pueden hacerlo.
¿Qué será? ¿Cuál será la razón por la que los periodísticos no puedan poner un poquito de ficción en lo que están contando? Porque estos Que debe ser informan a la real. gente acerca de una Están situación y hablando deben a ser una comprobados con persona. hechos. Ajá, le están contando a una persona sobre hechos que tienen que tener argumentos para que tengan credibilidad. Exacto, bien Mari, bien Mica. Ya. Porque su objetivo es Gracias. informar y tiene que ser con hechos reales, no pueden mentir a la población. Bien Dakia, porque su objetivo también es informar. Ahora, una vez que ya hemos hecho todo este recuento de los textos literarios, no literarios, de cuál es combinado, de cuál es fantasía, vamos a hacer un pequeño test. Y luego del test vamos a hacer un refuerzo, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer en el test? Vamos a revisar los contenidos anteriores. Necesito que en este momento, luego de esto, pongan Listen. No se le escuchó nada. Perdón. Listen, Dígame. ¿le puedes subir un ratito para yo tomarle foto y poder copiar después? Por supuesto, María. Gracias. A ver. Justo ahí. Ya. Espérenme 5. Ya, Listen, gracias. Ya. Entonces, luego de todo esto, de este recuento, de estos recuerdos que tuvimos, van a poner por favor aplicación y van a poner responder a las siguientes preguntas. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas encaminadas a todo lo que hemos revisado en estas semanas anteriores y luego vamos a reforzar lo que sea necesario. Ya. Entonces, vayan escribiendo las preguntas y vayan respondiéndolas, ¿ya? Entonces, ahora no necesitamos la pantalla porque yo les dicto las preguntas y ustedes les responden. Vamos, muchachos. La primera pregunta que van a responder. Sí, confío un ratito. Ya. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título? Ahorita estamos haciendo un refuerzo, Andrés. Ah, le pongo como refuerzo. ¿Sí? Listo. La primera pregunta que van a responder es la siguiente. ¿Cuáles de las características aprendidas? Escribiéndolas, ¿ya? Aguante. ¿Cuáles de las características aprendidas de los textos literarios? Recuerden que solo vimos de literarios. ¿Cuáles de las características aprendidas de los textos literarios deben ser utilizadas en la redacción? Esa es la primera pregunta que van a responder. Recuerden que nosotros hemos visto varias características, pero depende de ustedes como escritores, como parte de quien redacta un texto, cuáles son de ellas, a cuáles las van a ubicar. Entonces, para mí es importante la objetividad, entonces pongo objetividad. Para mí es importante la coherencia, pongo la coherencia. Entonces, todo eso debe estar dentro de la respuesta de esta pregunta. Solo tenemos que escoger una. Ah, no. No, dice cuáles, entonces pueden escoger varias. Eso sí, deben ser de 2 hacia arriba, porque cuáles indica. Profe, una pregunta, ¿pero solo ponemos o ponemos y el por qué? No, ¿verdad? Ya saben que una buena respuesta siempre está justificada, entonces necesitan poner el por qué. Una consulta. Cuando haces esa pregunta, ¿es eso de tener una buena ortografía, claridad y coherencia, eso? Sí. Ya cuando tengan listas, me avisan para continuar, ¿ya?
A la siguiente pregunta, ¿ya? Su segunda pregunta dice, ¿en qué fase de la redacción de textos hay más dificultad? Entonces, igual, esta es una respuesta totalmente individual porque quizá para mí lo más difícil es la lluvia de ideas, pero para alguien más la fase final es la más complicada porque necesitamos redactar. Entonces, de acuerdo a su experiencia propia en la redacción de su texto, entonces escoja la fase que más complicada le pareció. Escribe el por qué. Ya sabe que toda respuesta siempre tiene sus argumentos. Van a responder 5 preguntas. La tercera, ¿qué tipo de textos me sirven para dar a conocer hechos reales dentro de un sector? Entonces, esta sí es una sola respuesta para todos. La respuesta está implícita en la pregunta. ¿Serían los periodísticos? Son los periodísticos. Uh-huh. ¿Cuál es la característica principal de un reportaje? Entonces, una sola. O sea, de la que nos dio podemos dar una sola y ya. Exacto, deben escoger la más importante, la que ustedes consideren que sin esa característica no hay reportaje. Esa tiene que estar ahí. Ya. Y la última preguntita que van a responder es la siguiente. De acuerdo a su criterio, ¿qué es más complejo? Un texto, ¿qué es más complejo de escribir? ¿Un texto literario o un texto periodístico? Ahí respondan, ¿ya? Son las 5 que van a responder. Mientras ustedes terminan de responder, yo les tomo lista y luego corregimos juntos, ¿ya? David Amaya. Presente. Valeria Arroyave. Presente. Camila Bravo. Presente. Mari Cadena. Presente. Esteban Enríquez. Presente. Micaela Fuentes. Presente. Martina Galarza. Presente. Josué Guevara. Kevin Gutiérrez. Presente. Andrés Heredia. Presente. ¿Sí me escucha, Beatriz profe? Granillo.
Doménica López, Presente. Mateo Maldonado, Sara Manosalvas, Presente, Licen. Paula Monge, Mateo Muela, Presente, Licen. Nain Nájera, Juan Pablo Negrete, Presente, Licen. Rebeca Pereira, Presente. Andrés Robalino, Presente. Martina Rodríguez, Presente. Emily Rueda, Presente. Juan Martín Valencia, Presente. Dakia Vázquez, Presente. Daniela Villacrés, listo. ¿Terminaron ya? Aún no. Ya, entonces responden. 3 minutos para que puedan responder. Estreches de corazón. Tu corazón. Tu corazón. Listo, chicos, ya vamos a empezar a hacer el refuerzo. Y si no han respondido las preguntas, entonces mientras vamos reforzando, las van respondiendo. Vamos a empezar. La primera pregunta que ustedes respondieron dice: ¿cuál de las características aprendidas de los textos literarios deben ser siempre utilizadas en la redacción de un texto? Entonces, esa pregunta nos la va a responder Yo. Licen. Yo. A ver, Yo. Mateo Muela. Abstenido. A ver, yo creo que la coherencia, porque o si no el texto no se puede entender, una buena ortografía y un objetivo, porque todos los textos tienen un objetivo. Bien, Mateo. Muy bien. Entonces, nos la va a responder también Esteban Enríquez. A ver, yo creo que se debería utilizar también la coherencia para lograr entender, la adecuación para saber el lenguaje que vamos a necesitar para dar a entender nuestro mensaje y la cohesión para dar unión y lógica al texto. Exacto, muy bien. Y una última respuesta. A ver, Valeria. ¿Qué pregunta era, Licen? La primera, Valeria. ¿Cuál? Perdón, no escuché. La primera, la de las características del texto que le parecen más importantes, que siempre deben ya. estar.
Puse claridad porque si no es comprensible y la información no se presenta de manera lógica, va a existir mucha dificultad para leer el texto. Y puse cohesión porque si las ideas no tienen que ver una con la otra, nada en el texto va a ser entendible. Exacto. Muy bien, Valeria. Muchas gracias. Entonces, en síntesis, las más importantes del texto siempre tienen que ser la coherencia, para que todo esté relacionado, la coherencia para que el texto gire en torno a una idea y no se repita siempre, la cohesión para que todas las ideas estén bien relacionadas, y la adecuación, porque dependiendo de quién me va a leer, yo necesito escribir. Entonces, esas para mí, de acuerdo a ustedes, ya las situaron. Entonces, todas son importantes, pero cada uno de ustedes en su experiencia como escritor, en el ejercicio de texto, escogió las características que considera. Segunda, ¿en qué fase de la redacción del texto hay más dificultad? Entonces, a ver, Juan Pablo. Para mí, en parte, como son textos literarios, para mí en parte es la lluvia de ideas, porque muchas veces, bueno, a mí se me complica un poco sacar ideas para crear un nuevo texto. Sin embargo, en textos periodísticos o que son más informativos, para mí es mucho más fácil debido a que es información que tengo o que puedo investigar y sacarla. Exacto, muy bien, Juan Pablo. Tercera pregunta. ¿Qué tipo de texto me sirve para dar a conocer hechos reales dentro de un sector? Andrés Robalino. Yo pienso que son los textos históricos o bibliográficos, ya que se basan en en las vidas reales de las personas. Ya habíamos visto, inclusive Mica ya les dijo cuál era la respuesta. Periodísticos. Periodísticos, muy bien. Los textos periodísticos, porque los históricos también son parte de los literarios puros, pero necesitas investigar mucho para poder escribirlos, entonces solo dice para dar a conocer un hecho real. Entonces siempre van a ser los periodísticos. Las noticias, conoces que hubo un choque, un accidente, alguna cosa. Entonces la respuesta es textos periodísticos. 4. ¿Cuál es la característica principal de un reportaje? A ver, David. Yo. Bueno. David. Ya la característica principal es que se necesita investigar información. Bien, la característica principal es que necesita investigar, necesita basarse en investigación. Recuerden que era el texto más extenso de un periódico, por lo tanto, sin investigación no hay respuesta. Muy bien, David. Y la última. De acuerdo a mi criterio, ¿es más complejo escribir un texto literario o un texto periodístico? Yo, Licen. A ver, Mica. Desde mi punto de vista, creo que el texto literario, porque tienes que sacar ideas desde tu propia imaginación, o sea, tienes que crear un texto de la nada y luego unirlo todo para tener un texto bien estructurado, con claridad, coherencia y todo lo necesario para que pueda ser entendible por el lector. Mientras que en el periodístico ya usa argumentos y hechos ya existentes y se basa en ellos para poder crear el texto. Ya, muy bien, Mica. Nuestra última respuesta, Mari. Ya, de la última pregunta, ¿verdad? Sí, Mari, por favor. Ya, para mí sería mucho más complejo el texto periodístico. ¿Por qué? Porque para este se debe investigar muy bien y tiene que basarse en fuentes confiables. Y mientras el texto literario se lo puede escribir según a nosotros nos parece, podemos agregar cualquier cosa que nosotros queramos agregar. Y ya. Por eso creo que es más complejo el periodismo. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, hoy me van a enviar una fotografía con las respuestas de sus preguntas. Eso es lo único que me van a enviar. Una fotografía con las respuestas de sus preguntas para yo poderles revisar. Cabe recalcar que hemos hecho el refuerzo juntos. Y para la próxima semana necesito que antes de empezar la actividad tengan hojitas, ¿ya? Hojitas de un marcador para poder hacer la actividad de la semana que viene. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. Digamos, si hay alguna pregunta, todo está claro de lo del refuerzo. Profe, solo hay que enviar esto, ¿verdad? Sí, solo envíenme una foto de las respuestas a sus preguntas. Eso es lo que me quieren enviar. Ya les pongo la tarea para que la puedan enviar. Y eso sería todo, chicos. Así que gusto verles.
Cuídense mucho. Igual, Listen. Chao, Liz. Gracias, Lisa. Chao, Y Lisa. usted igual. Dicen. Chao.